Señor en esta tarde. Qué hermosa alabanza esta, ¿no? Te damos gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Amén? ¿Cuántos beneficios recibimos de Él? Realmente es para darle gracias. ¿Amén? Por las cosas, hasta incluso por las cosas más sencillas de la vida que recibimos, tenemos que reconocer de que Dios está ahí. Y a su nombre, la palabra del Señor dice: reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a su nombre, cuando lo reconocemos a Dios en todo, hermanos, Dios se encarga de enderezar nuestras veredas. Podemos caminar tranquilos porque es Dios el que va marcándonos el paso. Y a su nombre. Ahora, cuando yo empiezo lo más pequeñito a hacerme, mirá lo que hice, ¿no? Ahí es cuando empezamos a tropezar en el camino, porque los caminos de la vida son ásperos a veces, ¿no? Y a su nombre. Hay piedras en el camino, pero cuando reconocemos a Dios, Dios se encarga de sacar todo el obstáculo. Y a su nombre. ¿Cuántos creen esto en esta tarde? Así que tenemos que agradecer, ser agradecidos con Dios. Hermanos, los saludos a todos y cada uno de ustedes con la dulce paz del Señor. Amén. Y bueno, los invito en esta tarde, vamos a ir a la palabra del Señor de esta tarde, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir, hermanos, al libro de Jueces. Vamos a estar yendo, hermanos, al capítulo número 8. Y vamos a estar tomando lectura, hermanos, gloria a Dios, del versículo 22. Vamos a leer unos, 4 o 5 versículos. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Lo encontramos? Jueces, capítulo número 8, verso 22. Amén. Tomamos lectura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Verso 27 dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, y a su nombre, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Amén y amén, y a su nombre, y a su nombre. Hermanos, tomen sus asientos en esta tarde, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos, de estar en la casa de papá? Amén. Hermanos, a través de la Escritura, nosotros podemos encontrar quién es Dios. Y a su nombre. Por eso lo interesante aquí de el alimentarnos con la palabra de Dios, de inquirir en la palabra del Señor, de leer la Biblia, amén, de tener no solamente lectura bíblica, sino también, hermanos, tener intimidad con Dios. Y a su nombre. Buscarlo a Dios en oración, hablar con Dios, porque eso es lo esencial para la vida de un cristiano, amén. Como les digo, a través de la Escritura nosotros conocemos a Dios. Toda la Escritura nos revela quién es el Señor, cuál es su carácter, qué es lo que a Él lo hace enojar, qué es lo que a Él lo hace poner alegre, y a su nombre, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Podemos ver el amor de Dios, podemos ver la sabiduría de Dios, podemos ver, hermanos, que Dios es un Dios ordenado, amén, y a su nombre. Todo esto lo encontramos a través de la Escritura. Por eso, si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer la Biblia. Y a su nombre.
Como le digo, no solamente lea Biblia, sino también tenga intimidad en oración. Porque la Biblia dice, hermanos, que la letra mata, mas el espíritu vivifica, y a su nombre. Entonces no solamente letra, porque hay muchos que tienen mucha letra, pero hermanos, necesitamos la revelación. Y la revelación viene a través del Espíritu de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Y a su nombre. Entonces tenemos, hermanos, por ejemplo, los libros de la ley que están aquí en este libro, el que nosotros portamos, y nosotros podemos encontrar ahí cuántas leyes que Dios prescribió a su pueblo Israel. Amén. Cuántas normas, cuántas cosas tan terribles que Dios le ordenaba a su pueblo. Cuántas cosas tan sabias que Dios ordenaba. Usted fíjese que en el modelo del tabernáculo que Dios le mandaba hacer a Moisés, gloria a Dios, vemos que cada medida tenía que respetarse. Y a su nombre. Si Dios decía 2 metros, eran 2 metros. Y a su nombre. No era, oh, mira, tengo una tabla de 1,98, lo pongo igual. No, 2 metros, dijo Jehová. Y a su nombre. Porque a veces nosotros queremos arreglar las cosas como a nosotros nos parece, pero cuando Dios pone algo, lo de Dios se respeta. Y a su nombre. No como a mi conveniencia, lo que a mí me parece, sino lo que Dios dice. Entonces, vemos en la ley, en la palabra, todas las cosas. Por eso tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer, a veces son pesadas, ¿no? Leer las leyes y cuántas cosas, pero vemos ahí la ordenación de Dios. Y a su nombre. Que Dios no es como nosotros. Él es un Dios ordenado, un Dios santo, un Dios poderoso. Lo que hoy en día muchos hablan, no, el antiguo pacto pasó, ahora estamos en el nuevo, entonces solamente leen desde Mateo en adelante. Tenemos que leer toda la Biblia, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Escuchábamos ayer, repetía aquel pasaje bíblico el pastor Roberto, de que todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito. Amén. Vemos también aquella parábola de Jesús, hablando en parábolas, él dijo que todo escriba docto en el reino de Dios es comparado a un padre de familia que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Aleluya. Y a su nombre. Dándonos a entender esto, hermanos, que tanto de lo uno, o sea, del antiguo pacto, como del nuevo pacto, todo se usa para poder darnos un mensaje claro de quién es nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que nosotros entendamos quién es Él a través de su palabra. ¿Cuánto le dan gloria al Dios vivo en esta hora? Como nosotros conocemos, hermanos, en el antiguo pacto, ¿sí? Podemos ver a Jesús. Amén. Nosotros vemos en el antiguo pacto, vemos cuántas cosas, vemos al Cristo, vemos cuántas obras enviadas de parte de Dios, cuántos mensajes claros, ¿no? Y decimos, lo podemos realmente alinear y decir, mirá, acá está dando a entender acerca de Jesús. Amén, y a su nombre. Porque todo lo que era escrito antes fue sombra de lo que luego iba a venir. Amén. Entonces, como se dice que en el antiguo pacto, ¿sí?, el nuevo estaba escondido. Pero que en el nuevo pacto el antiguo está revelado. Directamente se dio a conocer todo lo que estaba guardado. Usted fíjese, el ministerio a los gentiles, por ejemplo, usted fíjese, hermanos, que ya había comenzado antes. Usted se encuentra con Rahab la ramera, con Ruth la moabita, y a su nombre podemos encontrar a Naamán el sirio. Amén. Cuántas obras que Dios había hecho con estos hombres y no pertenecían al pueblo de Dios. Y a su nombre. Pero sin embargo, ellos ya eran encaminados en este misterio. Amén. Entonces toda la Biblia, todo el mensaje nos da la claridad de la palabra de Dios. Y a su nombre. Cuando le alaban al Dios vivo en esta hora. Entonces tenemos que tomar la palabra y escudriñar lo de Dios. ¿Sí? Como hablábamos acerca de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque es un tema muy delicado este. Y a su nombre. Aleluya. El tema de conocer a Dios es un tema delicado. ¿Por qué? Porque basado en este libro nosotros vamos a tomar decisiones. Amén. Y a su nombre.
Gloria a Dios. Basando a la Biblia, nosotros tomamos decisiones, nos movemos conforme a la palabra. Ahora, hermano, gloria a Dios, si nosotros tomamos malas decisiones, nos perjudicamos a nosotros mismos. Y vamos a sufrir. Y a su nombre. Entonces, todo depende, hermanos, de nuestro conocimiento según la palabra de Dios. Según el Dios Altísimo al que nosotros servimos. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, mientras más conocemos de Dios, hermanos, mientras más recibimos revelación del Papá, Dios nos va dando la claridad de todas las cosas para tomar decisiones que agraden a Dios y no que hagan que nuestras vidas se pierdan. Amén. Y aquí viene el pasaje que tomábamos lectura en esta tarde. Vemos aquí, hermanos, este libro de Jueces, una palabra muy conocida, predicada muchísimas veces. Amén, la historia de Gedeón. Y a su nombre. Pero vemos aquí, hermano, fue algo que justo esta semana estaba leyendo y me vino porque lo había leído cuántas veces leí este pasaje. Y este pasaje, este versículo se me había pasado por alto. Y digo, ¿qué será que lo escribió Dios la semana pasada? Porque no lo había visto. Y a su nombre. Yo que a veces le pasa, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Que de repente voy leyendo y de repente digo, pero ¿cuántas veces leí este pasaje y justo esto no lo vi? Es como que Dios lo puso ayer, ¿no? Pero en realidad ya estaba escrito, y a su nombre. Pero en el momento capaz que no lo vemos, Dios no quiere que tal vez lo veamos, y cuando llega el momento de Dios, Dios nos hace ver las cosas. A ver, y a su nombre. La cuestión que me quedo con esto, vemos aquí la decisión, ¿no?, de Gedeón, luego de la victoria poderosa que Dios había dado por mano de Gedeón a Israel contra los madianitas. Sí, vemos que Dios le dio una victoria poderosa. Amén. Fue una gran victoria, no fue algo así nomás, fue una gran victoria. Y encima, hermanos, con 300 hombres. Era un ejército numeroso. Y Jehová dijo, con 300 nomás vas a vencer. Y a su nombre. Miren qué terrible es Dios, hermano. Cuando Dios está en el asunto, Dios hace cosas sorprendentes. A ver si nos atrevemos a creer a Dios, Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Realmente, hermanos, vemos aquí con 300. Y Gedeón dijo, ¿será 300? Medio que estaba con la duda él, ¿no? Entonces vemos que él hace lo del vellón de lana, ¿no? Vemos que después de ese vellón de lana Dios le dice, porque eran 32.000 más o menos los que habían ido, y él le dice, me vas a dar la victoria porque son pocos, 32.000. Y le dice, te voy a dar la victoria. Le mostró la señal a través del vellón de lana. Luego, hermano, Dios le dice, bueno, es mucho el ejército, limpialo, quedaron 300. Si con 32.000 Gedeón estaba en duda, imagínense con 300. Y a su nombre. Entonces ahí lo lleva y le dice, vas a escuchar ahora, vas a ir al campamento, ¿sí?, de los madianitas, y vas a escuchar lo que van a hablar ellos, y ahí se va a animar tu corazón. Y ahí él escuchó, hermanos, que los madianitas tenían miedo de Gedeón, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor? Que ya Dios había infundido el temor sobre los enemigos. Miren cómo es Dios. Entonces cobró ánimo Gedeón. Y Dios hizo una gran matanza ahí contra los enemigos, y Dios le dio una gran victoria a Gedeón y al pueblo de Israel. Amén. En ese momento los israelitas le pidieron a él, era el pasaje que leíamos, le habían pedido para que él sea señor de ellos. Realmente nos ha dado victoria, nos ha librado de Madián, tú mereces ser nuestro rey, realmente mereces ser nuestro señor. Él le dijo no, porque ellos le habían pedido, y también tu hijo y tu nieto, o sea, que sea una dinastía, ¿no? Más o menos. En ese momento le dice él, no, yo no voy a ser señor suyo, ni mucho menos mis hijos, no, sino que Jehová, Él será vuestro señor. Fue realmente una buena respuesta, ¿no? Decir esto, realmente él reconocía el señorío de Dios, y decía, Jehová va a gobernar sobre ustedes. No sean así, Dios es el Altísimo. Amén. Él me llamó a mí, por lo tanto Jehová tiene que reinar sobre nosotros. Ahora él le pide esta petición. Le dice, pero por favor le hago una petición. Denme
los zarcillos de oro que sacaron del botín, ¿no? Porque los enemigos tenían mucho oro, muchas riquezas. Gloria a Dios, aquellos dos príncipes, gloria a Dios, Oreb y Seb, ¿no? Y luego los reyes estos que eran Seba y Salmuna. La Biblia especifica que eran ismaelitas, por eso que tenían oro, amén, tenían hasta incluso placas en los camellos, collares, un montón de cosas de oro, que se las pidió, ¿sí?, Gedeón. Dice que tiraron una manta y todos empezaron a cargar el oro, ¿sí?, delante ahí de Gedeón. Y vemos aquí que dice, especifica, ¿no? 1700 ciclos de oro, ¿sí?, que aproximadamente eran unos casi 20 kilos de oro, más o menos, que había juntado Gedeón en ese momento, sin contar, dice, las planchas y colleres y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y dice, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y a su nombre. Era mucho oro el que había traído. Ahora, vemos aquí este pasaje, este versículo. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón con el oro que había conseguido? La Biblia dice que él tomó el oro, lo fundió e hizo un efod de oro. Y a su nombre. Dice aquí, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, esto era Manasés, y todo Israel se prostituyó, escuche eso, se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón, a él mismo, y a su casa, y a su nombre. Por eso le digo, hermano, el tema de conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios para que cuando tomemos decisiones, podamos tomar buenas decisiones delante del Señor. Y a su nombre. Gedeón aquí tomó una mala decisión. Amén. Él fue e hizo un efod. Usted dice, pero el efod era santo. Sí, pero era una ropa sacerdotal. Es más, el efod de oro lo tenía que usar el sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que era algo, sí, estaba bueno, era instruido por Dios en lo que era el efod, sí, porque lo tenía que usar el sacerdote. Nosotros conocemos, gloria a Dios, cómo Dios se lo había mandado a hacer a Moisés. ¿Para quién? Para Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote. Luego, los demás, sus hijos que iban a servir en el santuario, ellos iban a usar una especie de efod también, una especie de túnicas, pero que eran de lino fino, porque el efod de oro era para el sumo sacerdote. Amén. Que en ese, gloria a Dios, efod de oro se encontraba, conocemos, ¿no?, el pectoral ese que tenía en el pectoral, sí, gloria a Dios, 4 hileras de piedras, ¿sí?, preciosas, o sea, piedras diferentes, gloria a Dios, formando, o sea, 3 en cada hilera, que era el número de las tribus de Israel. Y a su nombre. Con ese pectoral ellos consultaban a Jehová, ¿sí?, porque tenía el Urim y el Tumim, que solamente lo manejaba el sumo sacerdote, gloria a Dios, con el cual, como le digo, consultaban a Dios. Entonces Dios hablaba a través de esto. Conocemos el pasaje bíblico que dice que Dios no hablaba con nadie, con Israel, que estuvo varios años sin hablar ni por profecía, ni por visión, ni por Urim, ni Tumim. O sea, Dios había cerrado la boca para con Israel, no le quería hablar, y a su nombre. Y qué terrible, ¿no? Cuando Dios se enoja, no habla por ningún medio. ¿Cuánto bendice al Señor esta tarde? Ahora vemos aquí, hermanos, como les digo, esta ropa, esto le correspondía al sumo sacerdote. ¿Por qué Gedeón lo quiso hacer? No sé. No dice la Biblia que se haya ensoberbecido su corazón. No dice su corazón que él haya hecho, gloria a Dios, algo, no sé, que tal vez haya actuado mal. Pero vemos aquí lo que provocó ese efod de oro en la casa, porque él se lo trajo a Ofra, su ciudad, y a su nombre. Siendo que si era así, tenía que estar con el sumo sacerdote. La Biblia dice que no solamente los de Ofra se prostituyeron, dice que todo Israel se prostituyó detrás del efod. Y a su nombre. O sea, ¿sabe lo que pasó? Que el pueblo empezó a idolatrar al efod. Ya no era el sacerdote, porque el sacerdote era el que tenía que usar la prenda esta. Ya no estaba ni el sumo sacerdote, ni estaba Dios. Y a su nombre. Ellos habían sacado afuera
al sumo sacerdote y a Dios principalmente. Por esto ellos se prostituyeron detrás del efod y a su nombre. Y dice que no solamente esto, porque mira, ya decir prostituyeron es algo grosero y fuerte para la palabra de Dios. Está mostrando una idolatría total, amén, del pueblo de Dios con aquel efod. Y dice que hasta incluso fue tropezadero, o sea que fue de caída, amén, de destrucción. ¿Para quiénes? Para Gedeón y para su casa. Nosotros podemos ver en el capítulo 9, hermanos, donde comienza la historia de Abimelech, hijo de, gloria a Dios, de Gedeón, ¿sí? De Jerobal. Vemos que ese Abimelech, ¿qué hizo? Fue a hablar porque era un hijo de la mujer que él había tenido en Siquem. Y ¿qué hizo? Fue y habló con los de Siquem y les pidió que mejor lo levantaran a él como rey y que le dieran plata, le dieran dinero para poder ir y matar a los 70 hijos de Gedeón, su padre, o sea, sus medios hermanos, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta hora? Así que imagínense, miren lo que fue esto, que le mataron prácticamente la descendencia a Gedeón y a su nombre. Entonces no fue algo así nomás esto, porque hasta incluso Abimelech después termina muriendo también. O sea que fue un desastre total lo que pasó con la descendencia de Gedeón y a su nombre. Entonces, como le digo, hermanos, la prenda esta era para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote la usaba, ¿sí?, para consultar a Dios a favor del pueblo. O sea, venían a consultar el pueblo, venían los reyes. Nosotros vemos a David cuando él estaba con Abiatar y le dice a Abiatar para consultar a Jehová, ¿sí?, y a su nombre, y le dice a Abiatar, trae el efod. Pero ¿quién usaba el efod? El sumo sacerdote. Era Abiatar, porque se respetaba lo estipulado por Dios. Amén. Y a su nombre. Se respetaba lo que Dios había mandado en la palabra. Entonces David sabía esto, de que él era, gloria a Dios, un rey, pero sabía que lo ordenado por Dios era que el sumo sacerdote cargara la ropa sacerdotal. Amén. Y a través de ella poder pedir a Dios. Y a su nombre. David tuvo que entender el tema de respetar el sacerdocio por las malas, cuando él quiso llevar el arca de Jehová, y cuando se le murió ahí aquel hombre llamado Usa, un hombre de guerra, ¿sí?, que quiso él tocar el arca porque vio que los bueyes tropezaban y el carro, gloria a Dios, estaba tambaleándose, y él pensó que el arca se iba a caer al piso, y él la quiso sostener. ¿Y qué pasó? Se quedó consumido ahí, lo mató Jehová. En ese momento vemos que David queda impactado. Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo es esto? No puedo traer el arca, Dios me va a matar a mí también. Pero él entendió, hermanos, de que realmente Dios no es cualquier cosa. A Dios se lo tenían que respetar. Amén. Y lo que él había ordenado en su palabra se tenía que hacer. Y a su nombre. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a llamar a los levitas. Mandó a llamar al sumo sacerdote. Los que traían el efod de oro, los que traían, la Biblia dice, hermano, el efod del lino fino. Y dice que él también cargaba el efod del lino como un sacerdote más. Y dice que él iba danzando ahí delante de Jehová. Amén. Se había santificado para Dios. Y a su nombre. Pero vemos, hermanos, que el efod de oro lo usaba el sumo sacerdote. El que tenía que entrar a la presencia de Dios. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, un hombre de Dios que había hecho una gran hazaña, que había vencido en el nombre del Señor, pero que vemos aquí cometió un error. Y fue un error tan terrible que fue tropiezo hasta incluso para él mismo. Y a su nombre. Gloria. Entonces es eso lo que Dios nos quiere comunicar en esta tarde a cada uno de nosotros. Que nosotros tenemos que andar con cuidado en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es una línea muy delgada la que nos divide, gloria a Dios, de entrar en el error doctrinal. Y a su nombre. De irnos en pos de cosas que no agradan a Dios. Por eso la necesidad de conocer a Dios. Tenemos que entender quién es Él,
conocer quién es el Señor y a su nombre. No solamente la letra, tenemos que pedir a Dios la revelación. ¿Y cómo se la pedimos? A través de su palabra. Amén, y a su nombre. Para conocer de Dios. ¿Cuántos líderes religiosos de diferentes sectas religiosas de hoy, que usted lo ve, se asemejan mucho al cristianismo y al evangelio, pero que sin embargo portan, hermanos, un error terrible? Y forman idolatría, como en este caso. Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? ¿Por qué, hermanos? Porque conocieron la letra, la palabra, pero no recibieron la revelación bíblica. Y a su nombre. Entonces, como escuchábamos el día de ayer, hermanos, el pastor Roberto estaba predicando acerca del libro de Esther, y él hablaba: en este libro no encontramos ni a Dios, ni la palabra Dios, ni la palabra diablo, pero sin embargo vemos la influencia de los dos. Y a su nombre. De la misma manera, hermanos, nosotros estamos en este suelo de tierra y tenemos a Dios por un lado, que es el poder del bien, y lo tenemos al diablo por otro lado, que es el poder de las tinieblas. Pero que los dos están sobre nosotros. Dios para salvación de nuestras almas y el diablo para nuestra destrucción. Pero los dos están ahí, en nuestros oídos. Ahora vemos la decisión que Gedeón tomó. ¿Fue una decisión de Dios o fue una decisión del diablo? Porque el diablo estaba acá también, y a su nombre. Amén. Usted que sabe analizar, ¿fue una decisión buena o fue una decisión mala la que tomó? Fue idólatra, como dice el pastor. Él fomentó la idolatría, y a su nombre. Y le fue tropiezo para él y para su descendencia, para toda su casa, dice. Y no solamente esto, sino que todo Israel se prostituyó detrás de ese fondo. ¿Cuánto bendicen al Señor esta tarde? Entonces, ¿qué nos dice el Señor, hermanos? Tenemos que cuidar de hacer conforme Dios nos manda, de hacer la voluntad de Dios, de respetar la palabra del Señor y a su nombre, de cuidar de hacer no como a mí me parece, sino como dice la palabra de Dios y a su nombre. Porque muchos dicen: no, pero a mí me parece que de esta manera. Por eso entró el cambio en la iglesia cristiana, por eso que el evangelio cambió, y a su nombre. No es que en sí haya cambiado, sino que muchos pervirtieron la palabra de Dios. El evangelio, que en un tiempo fue santo, ahora lo cambiaron y lo hicieron mundano. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó decisiones como Gedeón, pero no tomó una decisión basada en la palabra de Dios, sino como él le pareció. El diablo vino y le dijo: mira, ¿por qué no cambiamos? Porque me parece que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y a su nombre. No, pero la palabra dice que tenemos que ser santos porque sin santidad ver a Dios. Pero fíjate que, como decía la pastora Luisa, Dios realmente mira el corazón. Y a su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la perversión cristiana. Amén. Entró la idolatría, entró el pecado. ¿Por qué? Porque a uno se le ocurrió: vamos a cambiarlo. Y ahí empezaron todos los carnales que no son guiados por Dios, ni por la palabra, ni por el Espíritu Santo, y siguieron detrás del error. ¿Por qué? Porque eran ciegos guiando a muchos ciegos. Que dice la palabra que ambos, todos juntos, iban a caer en el hoyo. Y a su nombre. Por eso tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer quién es Dios y a su nombre. Esto no es algo así nomás, no es conocer la palabra de listo, no. Tenemos que entender qué quiere Dios de mí. Usted sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros. A su nombre. Como hablábamos, hermanos, Dios desea nuestra santificación. Como hablaba nuestra pastora Luisa, realmente Dios mira el corazón, dicen muchos, pero la Biblia dice que tenemos que guardarnos, ¿qué dice? Hermanos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Irreprensible, o sea, santo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Entonces, santos. Santos por todos lados, y a su nombre.
¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Entonces, hoy en día muchos hacen lo que quieren, no respetando lo dicho por el Señor. Amén. No respetando a los siervos de Dios, no respetando la palabra de Dios y a su nombre. Y así les va. Porque así como Gedeón le fue tropezadero, así todos los que no respetan lo estipulado por Dios, tropiezan. Y a su nombre. Vemos el caso de Datán, amén, de Coré, Datán y Abiram. Ellos renegaron contra lo estipulado por Dios. Ellos querían el sacerdocio. Moisés le dijo, no, me parece que ustedes no están peleando acá porque ustedes quieren el sacerdocio, ustedes quieren el lugar nomás. Y a su nombre. Claro, Moisés veía que no amaban a Dios de corazón. Ellos querían ser notados. Amén. Querían ser líderes. Entonces, si no somos líderes, no queremos nada. Amén. Y ellos querían probar de que ellos también iban a ser usados por Dios. ¿Qué pasó? Dios los consumió. Y a su nombre. Porque, hermanos, tenemos que conocer quién es Dios. Y respetar su palabra. ¿Cuántos son los que están siendo cortados en este tiempo por causa de qué? De no respetar la palabra de Dios. Por eso, si nosotros somos entendidos, tenemos que conocer quién es Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Y a su nombre. Y a su nombre. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque es peligroso esto. Y a su nombre. No es algo así nomás. Tenemos que tener cuidado porque muchas de las decisiones que podemos tomar pueden destruirnos para siempre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? No solamente esto, pueden arrastrar al error a mucha gente. A muchas personas. Pueden destruir almas que luego vamos a tener que pagar. Amén, y a su nombre, obviamente. Pero mire lo que es esto, hermanos. Un pequeño error, una pequeña decisión que yo tome por mi propia cuenta, puedo destruir todo lo que Dios tiene para mí. Amén. ¿Cómo lo hizo Gedeón? Usted dice, pero no puede ser Gedeón, el hombre de Dios, que haya hecho semejante cosa. Y a su nombre. Amén. Pero sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque tal vez no conoció bien a Dios. No entendió bien el propósito de Dios. No entendió cuál era, hermanos, el mensaje de Dios para nosotros. Hoy muchos no quieren indagar en la presencia de Dios, por lo tanto se rebelan y hablan de cuántas cosas no saben y lo único que hacen es traer maldición sobre sus vidas. Muchos se creen maestros y empiezan a enseñar y a señalar y a decir cuántas cosas no saben. Y a su nombre. ¿Qué dice la Biblia, hermano, en el libro de Santiago? Que tenemos que tener cuidado. No os hagáis maestro muchos de nosotros, y a su nombre, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Cuántos son los maestros de hoy que no están, hermano? Porque realmente no son los que llevan la carga de la iglesia, y a su nombre. Son los maestros de living, y a su nombre, que toman mate en la casa, invitan a 2 o 3 hermanos y le dicen, ¿sabes lo que? La Biblia dice esto, no, yo no comparto con el siervo, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? ¡Aleluya! Son los mensajeros, los maestros de la palabra, pero eso de que toman mate, ¿no? Que invitan a 4 o 3. Una vez le escuché a un hermano que dice, me invitas a tomar mate y yo te profetizo, dice. Y a su nombre, que él tenía el espíritu de profecía, pero él profetizaba cuando tomaba mate. Entonces te invitaba a tomar mate, ¿no? Yo lo tenía que invitar a tomar mate. y después de tomar unos mates, ya ahí él me empezaba a profetizar. Es raro eso, ¿no? Y a su nombre. Pero hay muchos que tienen ese espíritu. Te invitan a tomar 2 o 3 mates y después empiezan a darle a la lengua. Y a su nombre. Entonces están como Coré, Datán y Abiram, ¿yo? Luchando contra lo estipulado y lo establecido por Dios. Y a su nombre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Acarrean condenación sobre sus propias vidas. Entonces, ¿usted cómo los ve? ¿Usted los ve bendecidos? No. Usted los ve en derrota. ¿Por qué los ve en derrota? Porque están mal con Dios. Y mientras más pasen los días, usted lo va a ir viendo peor. ¿Por qué? Porque hasta que no arreglen las cuentas con papá, van a estar mal. ¿Cuánto alaban al Señor esta tarde? Entonces empieza, ¿no? Ellos a decir, no, mira, la Biblia dice así, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro.
pero tenemos que conocer el carácter de Dios. Si nosotros conocemos a Dios, nosotros vamos a demostrar el carácter de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Entonces esperamos en Él, confiamos en Él. Si algo está mal, Dios lo va a ordenar porque es Dios. Y a su nombre. Si algo está mal, Dios lo va a hacer. Yo no soy nadie, soy un simple miembro de la iglesia. Amén. Pero cuando ya hay esas cosas es porque hay alguien que tiene el espíritu de Coré, Datán y Abiram. Y a su nombre. ¿Qué quieren hacer, hermanos? Tomar el efod. ¿Y para qué lo toman? Algo que le correspondía al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer idolatría y para provocar tropiezo, hermanos, a ellos mismos y a todos los que los siguen. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde, hermano? La ropa sacerdotal era de los sumos sacerdotes. El efod de oro le correspondía a ellos. Después el efod de lino le correspondía a los demás sacerdotes. Gloria a Dios y a su nombre. Pero realmente, hermanos, nadie de otra tribu podía ponerse eso. ¿Por qué? Porque Dios se lo había entregado al sumo sacerdote, elegido de una sola tribu, la tribu de Leví, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Que eran los levitas, los santificados para el santuario, para el ministerio santo. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor esta tarde? Por eso, hermanos, el Señor nos manda a nosotros a conocer a Dios, a pedir la revelación plena de su palabra. Y a su nombre. Vamos a tomar decisiones y todas las decisiones que tomemos tienen que estar influenciadas por Dios, por la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. No por lo que a mí me parece, no por lo que me dijeron. Yo tengo que conocer a Dios. Porque llega un momento determinado en nuestra vida, porque claro, yo crecí en mi casa, ¿no? Mensajes, palabras, siempre yendo y viniendo a la iglesia, pero llega un momento determinado en nuestra vida donde nosotros tenemos que conocer a Dios personalmente. Y a su nombre. Me pasó a mí, hermano, porque yo crecí en cuna evangélica, a mí nadie, gloria a Dios, yo no estuve revolcado en el mundo para decir Dios me sacó del mundo, no, pero sin embargo crecí así hasta el momento que yo pude entender quién era Dios y a su nombre, y que Él me amaba y que Él quería otra cosa diferente para mí. Tuve tentaciones, tuve un montón de cosas, sí, gracias a Dios no probé nada del mundo, porque hermano, por los pastores, los siervos de Dios que tengo, que fueron mis papás y que me cuidaron, amén, y a su nombre. Pero cuando yo tuve la edad para razonar, pude entender, hermanos, que realmente Dios tenía algo poderoso para mí. Había salvación para mi alma, había algo que el mundo no me podía dar, amén, gloria a Dios, y a su nombre. Entonces cada uno tiene que entender quién es Dios. Y eso es lo que Dios nos llama en esta tarde. A conocer a Dios, hermanos. A que no lo veamos a Dios como nos cuentan aquí en la iglesia. Usted pídale a Dios la revelación plena de quién es Él. ¿Cómo? Lea la Biblia y a su nombre. ¿Cómo? Ore. Amén. Aleluya. Claro, vio que los ciegos que están así no quieren leer Biblia. Ellos no quieren leer Biblia, entonces van a la iglesia y le dicen, no, porque la Biblia dice que te van a dar un 0 kilómetro toda la semana. Y a su nombre. Oh, ¿la Biblia dice eso? Sí, la Biblia dice. Oh, aleluya. La Biblia dice que Dios mira el corazón solamente, que no pasa nada, que andase toda la carnalidad y que quiera total Dios ve el corazón. La Biblia dice aleluya. Y a su nombre. Ni siquiera se interesó para decir en qué parte lo dice, hermano, eso en la Biblia. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque son ciegos. Y los que los guían a ellos son más ciegos todavía. Entonces todo, al hoyo. Y a su nombre. Caen en perdición. Por eso tenemos que conocer a Dios. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde. Y a su nombre. Póngase de pie, hermano, hermana. Gloria a Dios. Gedeón hizo una gran hazaña. Venció. Hizo grandes proezas de parte de Dios. Pero en el momento de tomar la decisión, fue malo. Él tuvo tanto oro y fue a hacer un efod. ¿Qué sé yo qué quiso hacer? Tal vez él buscaba hablar con Dios, ¿sí? Porque el efod era una herramienta para esto, para hablar con Jehová, pero que terminó siendo un error. Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Él lo hizo tal vez de una manera, pero no era de la manera de Dios. Muchas veces nos parece que está bien, pero no es la manera de Dios.
¿Cuánto bendice el Señor en esta tarde? Aleluya. Conocemos el caso de Usías, el rey Usías, él entró, Dios le había dado sabiduría, grandeza, fama, cuántas cosas maravillosas hacía el rey Usías. Pero en un momento, se le voló la croqueta. ¿Y qué pasó? Él entró al santuario de Dios a ofrecer incienso, como un sacerdote, y a su nombre. Vinieron los sacerdotes, le dijeron, rey Usías, has hecho mal. Lo que estás haciendo no está bien, porque este es un lugar santo. La Biblia dice, la ley estipula que esto lo tienen que hacer los sacerdotes. Y el que dijo, no, se enojó, dice, y a su nombre. Porque él pensó que era tan grande y Dios le había dado tantas victorias que él pensó que podía hacer como él quería. Pero en el lugar santo se manejaba otra cosa. Y a su nombre, ¿qué pasó? La Biblia dice que le brotó lepra en la frente, quedó leproso y murió leproso. ¿Qué pasaba con los leprosos? Eran inmundos conforme a la ley, tenía que estar fuera del campamento, lejos del pueblo de Israel. Entonces terminó su vida solo, y a su nombre, como un leproso. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque violó lo dictado por la palabra de Dios. Entonces vemos que por un lado está Dios acá, y por el otro lado está el diablo también. Entonces tenemos que conocer a Dios, conocer su carácter, para que cuando el diablo venga y nos hable y nos diga, mirá, ¿por qué no haces así? Pero mirá que la Biblia dice esto, ¿no? Y a su nombre. No hay que hacer así. Entonces tenemos que cambiar el libreto, porque la Biblia nos maneja. Amén. Aleluya. Hermano, vamos a adorar al Señor. Todo aquel hermano que dice oración, pase este lugar en esta tarde, venga y reciba la bendición para su vida. Hermano, todo aquel que dice, Señor, yo quiero conocerte, venga, dígale, Señor, quiero conocerte más. Pon espíritu de oración en mí, pon tu palabra en mi vida, imprégname de la unción de tu palabra, para que pueda ver con claridad, para que pueda tomar buenas decisiones que no sean para tropiezo de mi alma. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Muchos toman decisiones a la ligera y tropiezan y caen peor de lo que están. Amén. Aleluya. Y a su nombre tenemos que conocer a papá. Vamos a adorar al Señor. Todo aquel hermano que dice oración, pase, venga y reciba la bendición de parte de Dios para su vida. Gloria a Dios. Adoramos, hermano. Sube la guitarra.